Este lugar parecía vacío, pero no lo estaba. Recuerdo esa tarde como si el frío aún me calara los huesos y el viento todavía aullara en mis oídos. Habíamos estado caminando por horas, la promesa de una tormenta inminente persiguiéndonos como una sombra paciente. El cielo, un lienzo magullado de grises y púrpuras, ya anticipaba el drama que se avecinaba. Fue entonces, en el crepúsculo que se teñía de presagios, cuando apareció. Una silueta oscura, casi fantasmal, recortada contra el horizonte como un guardián silencioso de secretos olvidados. Una cabaña. Vieja, sí, con la madera combada por los años y las ventanas vacías que miraban hacia la nada, como ojos ciegos. Un refugio improbable, encontrado justo cuando la primera gota de lluvia empezó a golpear nuestras caras, marcando el inicio de la tormenta. Pensamos que habíamos encontrado la solución a nuestros problemas, una tregua en la furia de la naturaleza. Pero lo que hallamos, lo que realmente encontramos dentro de esas paredes ruinosas, nos cambiaría para siempre. Abrimos una puerta que creímos abandonada, y lo que entró con nosotros fue mucho más que el aire frío del anochecer. Lo que entró fue el eco de algo que había estado allí y que quizás nunca se había ido. La madera de la puerta gimió, un lamento ahogado que se perdió en la creciente sinfonía del viento y la lluvia. Al empujarla, un velo de oscuridad y polvo nos recibió. El aire era denso, rancio, pesado con el aroma de la tierra húmeda y algo más, algo metálico y extrañamente dulce que no pudimos identificar. A través de los pocos huecos que dejaban las tablas rotas o las telarañas densas, los últimos hilos de luz del día se filtraban, haciendo bailar motas de polvo en la penumbra. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, como si el mundo exterior no existiera. La primera impresión fue de desolación total, de abandono absoluto. Aquí no había vida, no había presencia humana en décadas, quizás. Un alivio frío nos invadió, la certeza de estar a salvo, al menos de la tormenta. Pero esa sensación de seguridad, esa cómoda idea de que estábamos solos, no tardaría en romperse en mil pedazos, como un cristal antiguo al ser golpeado. Fue entonces, en esa calma tensa y engañosa, cuando nuestros ojos empezaron a adaptarse a la oscuridad y nuestra percepción comenzó a girar. Los susurros de una presencia reciente, de algo que no encajaba con el olvido, comenzaron a filtrarse en nuestra mente, lentos y perturbadores. El primer indicio fue sutil, apenas una mancha en el suelo de madera, casi indistinguible en la semioscuridad. Pero a medida que nuestros ojos se habituaban y el rayo de nuestra linterna cortaba la penumbra, se hicieron evidentes. Huellas, pisadas de barro, oscuras y frescas, que se extendían desde la entrada, cruzando las tablas del suelo de una forma extraña. No eran nuestras, lo sabíamos. Habíamos caminado por terreno rocoso y seco antes de llegar a la cabaña, y nuestros zapatos estaban limpios. Estas huellas, sin embargo, eran distintas. Eran más profundas de lo normal, con el barro aún húmedo en los bordes, como si alguien hubiera entrado con urgencia, sin preocuparse por dejar un rastro. Se entrelazaban de manera caótica, como si quien las dejó hubiera deambulado sin rumbo fijo, o quizás buscara algo. La forma y el tamaño no eran los nuestros, eran más grandes, más anchas. Y la forma en que el polvo se había corrido alrededor de ellas, mostrando un suelo más limpio por debajo, confirmaba que eran muy recientes. Demasiado recientes para un lugar que habíamos asumido abandonado. La primera punzada de inquietud se abrió paso. La cabaña no estaba vacía. No podía estarlo. Esas huellas, tan vívidas y desafiantes, eran una declaración silenciosa de una presencia que nos precedía.
El aire en el interior pareció volverse más denso, más pesado. La inquietud inicial, como una bruma fría, comenzó a extenderse, abrazando cada rincón de nuestro pensamiento. Y entonces, los siguientes detalles se revelaron, pequeñas aberraciones en un lienzo de desolación, cada una gritando presencia. Nuestros ojos se posaron en la mesa de madera en el centro de la habitación. No estaba recostada contra la pared, como uno esperaría en un espacio tan reducido, sino extrañamente desplazada hacia el centro, como si alguien la hubiera movido sin cuidado, dejándola en una posición torpe. Y sobre ella, un detalle que nos heló la sangre: una única manzana, media consumida, con la pulpa expuesta ya oscureciéndose, oxidándose, pero inconfundiblemente fresca. No llevaba ahí días, ni semanas, tal vez horas. ¿Quién había estado comiendo en esta cabaña? ¿Y por qué se había ido, dejando a medias su comida? La respuesta, en ese momento, se sentía más aterradora que la pregunta. Nuestra linterna se movió temblorosa, revelando otro elemento fuera de lugar. Un mug, una taza de cerámica desportillada, yacía volcada en el suelo, justo al lado de la mesa. Normalmente, se hubiera esperado encontrarla en el alféizar de alguna ventana o en un estante polvoriento, pero no aquí, derribada. Y de ella se había derramado una mancha seca de lo que parecía ser té o alguna infusión. El líquido, ya evaporado, había dejado su rastro oscuro en las tablas de madera, una huella aún visible de un pasado muy, muy reciente. No era polvo antiguo, no era la suciedad acumulada de años. Era el resto de una bebida que alguien había tomado. No hacía mucho tiempo. Cada objeto desplazado, cada fragmento de la manzana, cada gota de té derramado, eran migajas de pan que nos guiaban por un sendero de creciente horror. La conclusión se hizo ineludible, una voz fría en la nuca. Alguien había estado aquí, y no hacía tanto tiempo. Nos habíamos topado con un lugar que no estaba tan abandonado como parecía, un lugar que guardaba el eco de una vida, quizás aún muy cerca. La revelación de la manzana y la taza derramada fue un interruptor. Nuestras voces, antes relajadas, se redujeron a susurros, apenas audibles por encima del crescendo del viento que ahora aullaba furioso, golpeando las paredes de la cabaña. El sonido de la lluvia contra el techo y el batir de las ramas de los árboles contra las ventanas rotas amplificaban la sensación de aislamiento, de estar atrapados en un lugar que de pronto se sentía vivo con una presencia desconocida. Los cristales sueltos vibraban, un tintineo agudo que se clavaba en nuestros nervios. La cabaña, que antes había ofrecido refugio, ahora se sentía como una trampa. Sabíamos que debíamos irnos, pero la tormenta era una fuerza imparable, mucho más peligrosa que la incertidumbre que nos rodeaba. Así que, con la linterna como única compañía en la oscuridad cada vez más profunda, decidimos avanzar, explorar, buscar una explicación, o al menos una salida. Cada paso era cauteloso. Los crujidos de las tablas bajo nuestros pies parecían exagerados en el silencio tenso. El aire se volvió perceptiblemente más frío a medida que nos adentrábamos más, y ese aroma metálico, antes sutil, ahora era más pronunciado, casi agobiante. El viento susurraba a través de las rendijas de las paredes, y en nuestra mente, esos susurros se transformaban en voces, en llamadas lejanas que no podíamos descifrar. Nuestro camino nos llevó hacia una vieja chimenea de piedra en una esquina de la habitación principal. Y allí, en el hogar, el terror se solidificó. No eran cenizas frías y viejas, era una pila de madera quemada, recién consumida. Los trozos aún estaban calientes al tacto, un calor residual que emanaba de la oscuridad.
No había pasado mucho tiempo desde que el fuego había estado ardiendo, desde que alguien había buscado calor en este lugar. ¿Quién encendió ese fuego? ¿Cuándo se fue? ¿O no se había ido? El haz de luz de la linterna se deslizó por la habitación, rebotando en las paredes de madera, revelando cada detalle de un espacio que ahora sentíamos opresivo. Detrás de la chimenea, en un rincón más oscuro, había una cama improvisada, un montón de mantas viejas y sacos de arpillera. Y la manta superior no estaba lisa, no estaba doblada, estaba revuelta, arrugada, como si alguien la hubiera abandonado apresuradamente. Lo que es más, la forma en que estaba dispuesta sugería un contorno, el molde de un cuerpo que había descansado allí. Pero no cualquier cuerpo. Era una impresión grande, demasiado grande para un ser humano promedio. Una forma imponente, pesada, que había dejado su marca en las fibras de la manta. La temperatura en esa esquina era aún más gélida, una bocanada de aire helado que nos erizó los cabellos. El olor metálico se intensificó, llenando nuestros pulmones, provocando una punzada en la garganta. El corazón nos latía con fuerza contra las costillas, un tambor desbocado en el silencio abrumador. El miedo se había apoderado de nosotros, un miedo primario, irracional, pero al mismo tiempo innegable. La cabaña respiraba a nuestro alrededor, y no era el viento. Los susurros del aire eran ahora voces en nuestra cabeza, el crujido de la madera, pasos. En un instante, el rayo de nuestra linterna, casi por instinto, se movió hacia el rincón más oscuro, un punto ciego que no habíamos iluminado antes, donde la sombra parecía espesarse, condensarse en algo más que ausencia de luz. Y allí estaba, en la oscuridad más profunda, donde la negrura era absoluta, un único ojo, brillante, gélido, reflejando la luz de nuestra linterna con una intensidad perturbadora. No era un ojo humano, era grande, alargado, con una pupila vertical que nos miraba fijamente, sin parpadear, como si nos hubiera estado observando todo el tiempo. Un destello de color, como ámbar líquido, que se clavó en nuestras almas. El aliento se nos quedó atorado en la garganta. El mundo se detuvo. No estábamos solos. Si te atreves a desvelar más misterios que la oscuridad esconde, no te pierdas nuestro próximo video.